En el amor del Padre, devocional 26 de noviembre, primera de Juan, capítulo 2, versículo 23-24, ¿le negamos? Si hay algo que produce Cristo en nosotros es el estar juntos, y esto es por el amor a Dios. Pero el no querer congregarse, el ser visitantes ocasionales, significa que el amor de Dios no está en él, que persigue sus propios intereses, sus propios deseos, no estando en unidad con el pueblo de Dios. Cuán agradable es cuando se comparte la mente, se come en unidad, se habla revelando los gozos, las tristezas en comodidad. Felices porque nuestra unidad es Cristo y en Él nos podemos ayudar, consolar, levantar, animar juntos. Pero la palabra de Dios nos exhorta que todo aquel que niega a Cristo niega al Padre, porque muchos creen en Cristo, pero creyendo lo niegan y sus acciones lo demuestran, aunque sus palabras le manifiesten. Porque confesar al Hijo es reconocer que es la verdad y la vida y sus enseñanzas son parte de nuestra práctica en el caminar diario. El que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. A veces escuchamos todos, adoramos al mismo Dios. Tú tienes tu Dios y yo tengo mi Dios. Eso no importa. Solo hablamos de diferentes caminos hacia el mismo Dios, porque todos tenemos el mismo Dios. ¿Y acaso les hemos preguntado, ¿fue tu Dios perfectamente revelado en Cristo? Si tu Dios lo fue, entonces sí tenemos el mismo Dios. Pero si tu Dios no se reveló perfectamente en Cristo, entonces no tienes el mismo Dios que el de la Biblia. Hay muchas personas que parecen más bien espirituales, pero rechazan a Cristo, sus enseñanzas y mandatos. Si bien su espiritualidad puede hacerles mucho bien en esta vida, dándoles una base para la moralidad y el buen comportamiento, no les hace nada ante Dios, porque al rechazar a Cristo rechazan a Dios. La doctrina fundamental no es algo negociable, ni lo cual se pueda prescindir. Si alguien no cree en estas cosas, dice Juan por el Espíritu, no es parte de nosotros. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Sin embargo, algunos miembros de la iglesia viven en tinieblas, hacen lo malo, odian y pelean unos contra otros mientras buscan sus propios deseos personales. Es por eso que Juan exhorta para que admitan y confiesen sus malas acciones, pero también existen otros que han abandonado la iglesia de Dios, justificando su elección por varias razones. Pero la verdad es que solo existe una razón cuando dejan la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Se debe a que no creen en el Evangelio del agua y el Espíritu. La verdad de la salvación que es el Señor nos ha dado. Se debe a un problema de fe, por lo que se alejan silenciosamente de la iglesia de Dios. No se debe a que sean débiles, porque lo hacen. Más bien, son tan fuertes en su propia voluntad o en sus pensamientos, por lo que no creen en el Evangelio del agua y el Espíritu y se oponen a él. Por lo que los incrédulos llegan a abandonar la iglesia de Dios. Sus almas se sienten incómodas mientras habitan en la iglesia de Dios, porque tienen pecado en su corazón, aunque profesan creer en Jesús. Así que llegan a concluir, mi fe es totalmente diferente de aquellos que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu. Yo más bien prefiero ir a un lugar en donde la gente apruebe mi fe. Es así como se dirigen hacia el mundo, lejos de la iglesia del Señor, por no someter sus pensamientos ante la palabra de Dios, y terminan corriendo de la iglesia de Dios ya que no tratan de guardar su amor en sus corazones. Ellos, como resultado, se degradan a sí mismos ante los siervos de Satanás debido a su propia fe que está construida sobre sus propios pensamientos. Ninguno de los nacidos de nuevo puede vivir solo. Ellos deben encontrar sus familias espirituales algún día y compartir el gozo dado por Dios unos con otros. Por lo tanto, si alguien abandona a su familia por su propia voluntad, significa que él no los considera más como su familia. Y aquellos que permanecemos en la iglesia de Dios debemos saber que la razón por la cual tal gente no puede evitar separarse de su iglesia se debe a su rechazo del amor de Cristo. Por eso, confesar a Cristo implica aceptar su obra redentora y seguir sus enseñanzas, mandatos, ordenanzas, amando al prójimo y compartiendo el mensaje de salvación con los demás. Por eso es importante el autoexamen con respecto a las Escrituras, ver si realmente con las palabras, con las acciones y con las decisiones estamos viviendo acorde a la palabra de Dios, si confesamos y manifestamos a Cristo Jesús, si estamos compartiendo el mensaje del Evangelio a los que nos rodean, saber a qué grupo pertenecemos, si es a los que niegan al Padre y al Hijo por la naturaleza en que viven, o a los que hemos nacido de nuevo, andando en la gracia divina, perteneciendo a Cristo. Si la respuesta es realmente el segundo grupo, adelante, afirmando cada día la fe, el amor y el compromiso. Pero si es al primer grupo, necesitas mirar a Cristo, porque es el único que puede romper tus cadenas para poder pertenecer a Él.
Es la mejor condición de estado que se puede tener hoy. Seguir sus enseñanzas donde no hay otro camino. El único camino es Cristo Jesús. Por eso el llamado reiterativo de las Escrituras a permanecer en la palabra de Dios y la necesidad de estar arraigados a ella, pues solo a través de ella podemos estar en comunión con la Trinidad. Dejemos de pensar que lo nuevo es lo mejor, porque cuando se trata de la verdad, lo mejor es la palabra de Dios, aunque muchas veces somos tentados a ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso, tengamos claro que si la palabra de Dios ha cesado de permanecer en el corazón de alguien, entonces él también ha cesado de estar en el Hijo y el Padre. Donde permanecer significa habitar o morar, es decir, que debemos habitar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no solo debe estar presente en nuestras mentes, sino también debe estar enraizada en nuestro corazón y ser una parte integral de nuestra vida. Por tanto, permanecemos en lo que es desde el principio, cuando nos mantenemos cerca de nuestras Biblias. Si ese es tu entorno como cristiano, maravilloso. Pero si no es así, colócate en ese entorno ahora, porque la verdad permanece en vosotros. Esto no significa solo saberlo, sino vivirlo. Cuando vivimos en la sencillez de la verdad de Cristo, permaneceremos en el Hijo y el Padre. Por eso Juan no dice, si conoces la palabra de Dios, conoces a Dios, porque se puede tener un conocimiento intelectual básico de la palabra de Dios. Lo que dice es, si la palabra de Dios vive en ti, Dios vive en ti. Porque es llevar una relación viva y creciente con Dios a través de su palabra. Por eso el no amar a Dios y no amar al prójimo es el mayor pecado, y somos advertidos que el amor de muchos se enfriará. Por eso estamos en tiempos difíciles de tolerancia, debido a la severidad de las relaciones humanas. Por eso tenemos el regalo maravilloso de la gracia de Dios en su amor, la cual nos libera de todo pecado y nos da vida nueva, donde nuestro interés está con los hermanos en la fe, pero también nuestro interés está en aquellos que aún no son salvos, todo por el amor del Evangelio, llegando a amarlos porque Cristo ha dado su amor a nuestro corazón, y al permanecer en la palabra de Dios, encontramos la verdadera sabiduría, la guía que necesitamos, cultivando cada día nuestra relación con la Trinidad, siguiendo su voluntad y también nuestra relación con los que nos rodean, amando al prójimo y orando por él, no desconociendo que podemos tener vaivenes, pero esos están dentro de los límites marcados por aquello que escuchamos desde el principio, la palabra de Dios, permaneciendo en la doctrina del Evangelio. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois las de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, donde por medio del Espíritu tenemos comunión con el Padre y el Hijo, y esto es una evidencia de permanencia en Él, y para esto Él permanece en nosotros, hizo morada en nosotros. Por eso nosotros desarrollamos hábitos espirituales saludables para nuestra vida cotidiana, tiempos de oración, tiempos de ayuno, aprovechando las enseñanzas de la congregación, compartiendo el Evangelio, buscando cada día que nuestras palabras, acciones y decisiones reflejen los valores y principios bíblicos. Ante esto evalúa hoy, ¿le negamos? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Padre amado, nos ubicas en este mundo. Papito Dios, una y otra vez nos pones, Señor Padre misericordioso, a confrontarnos con la palabra, Padre amado, si realmente estamos en ti, en tu Hijo, en el Espíritu Santo, en la palabra, o si estamos andando, Señor Padre misericordioso, en nuestra naturaleza. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Padre amado, porque cada día vemos, Señor, tu misericordia, Padre misericordioso, en nosotros, con nosotros y por nosotros. Por eso, Padre bueno, gracias, Padre amado, gracias, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, ¿le negamos?
Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar, le negamos. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.